Ya lo tenemos en pantalla, al doctor Javier Verástegui Lazo. Él es científico, él es investigador, pero además tiene una representación como presidente del partido a propósito de la ciencia del Perú, que está en proceso de formación. Sabemos que con buenos vientos, toda la buena vibra desde BIS Televisión para que puedan culminar ya con la inscripción, con el proceso. Lo vamos a conversar en la parte final, pero empecemos con el gran tema. Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que ha sido presentado ya por el Ejecutivo al Congreso de la República para que se inicie su discusión y su aprobación de inmediato. Vamos a escuchar los comentarios. Bienvenido, como siempre, a BIS Televisión, doctor Javier Verástegui Lazo. Bienvenido, amigo ya de BIS Televisión. Buenas tardes, Néstor, y muy agradecido por la gentileza de invitarnos nuevamente a dar mis comentarios en representación del Partido de la Ciencia del Perú, un partido, como usted lo ha dicho, de gestación, pero que tiene mucho deseo de ser el único partido verdaderamente diferente de los partidos tradicionales que hasta el momento han representado a nuestro pueblo en el Congreso y en la presidencia. No somos un partido de viejo cuño, somos un partido democrático, anticorrupción, de centro, y que practica sobre todo la aplicación de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación para la transformación de nuestro país, para la igualdad de oportunidades para todos los peruanos y para la elevación del nivel de vida y el bienestar de todos los ciudadanos en el país. Gracias. Con mucho gusto me voy a referir al tema que usted me ha planteado. Correcto, correcto. Hay un proyecto de ley y voy a pedir a producción, Javier, con la autorización, que lo ponga en pantalla también en su momento, porque entendemos que muchos del Partido de la Ciencia del Perú ha participado en el proyecto de ley de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Queremos la historia. Primero cuéntenos la historia de la elaboración de este proyecto de ley, que como se señala también ahí, lideró el doctor Modesto Montoya Zabaleta. Estamos hablando de julio del 2021. Adelante, doctor. Así es. Él es una persona, un personaje importante en esta historia, y le voy a contar un poquito la historia porque va asociada a la historia del partido, que desde hace muchos años un grupo de amigos del doctor Modesto Montoya, que lo acompañamos no todos los años, pero en muchas ocasiones a sus encuentros científicos internacionales, donde ha reunido con una labor tesonera y perseverante a lo largo de 30 años a un grupo grande de científicos del Perú y del extranjero que se reúnen 2 veces al año para difundir e intercambiar sus avances científicos en un encuentro que se realiza los primeros días de agosto de cada año y los primeros días de enero de cada año. Se llama Encuentro Científico Internacional de Invierno, el que es en agosto, y Encuentro Científico Internacional de Verano, que es en enero. Y de esta manera se logra la participación de muchos científicos peruanos que vienen a pasar navidades o fiestas patrias con sus familias, y entonces no hay inconveniente en poderlos invitar y participar en estos eventos científicos. Bueno, en este grupo de amigos de la ciencia nos hemos planteado desde hace muchos años la necesidad de poder, la conveniencia de poder crear un partido que esté levantando las banderas de la ciencia, la tecnología y la innovación sobre la base de la educación. Y al final decidimos formarlo el año 2019, hicieron unas tratativas en 2020, llegamos a constituir ya un grupo de formación, se preparó el ideario y los estatutos a comienzos del 2020, y en 2021 ya lo teníamos listo,
a comienzos de 2021, y uno de los temas más importantes que habíamos conversado era la conveniencia de la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Esto por qué? Porque hay una tendencia mundial de creación de estos ministerios. En América Latina en los últimos 10 años ha habido una tendencia muy fuerte y ahora tenemos 13 países de América Latina que ya tienen un Ministerio de Ciencia y Tecnología, a nombrar Argentina con Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Bolivia con un viceministerio de Ciencia y Tecnología, Brasil es uno de los pioneros, el primero que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la época de los 70s, Colombia, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Costa Rica, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Cuba, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Chile, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, no tienen ellos ministerio, pero este consejo actúa como un ministerio. República Dominicana, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Uruguay, Ministerio de Educación, Cultura, donde hay una dirección de innovación, ciencia y tecnología. En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la Ciencia y la Tecnología. Entonces es una necesidad que ya ha sido debatida, ha sido estudiada, analizada y se ha visto la conveniencia de hacerlo, como lo han hecho países desarrollados que antes no lo eran, como Corea, como países de Asia, y que ahora están liderando el desarrollo científico-tecnológico a nivel mundial. Entonces, en el partido que está en formación pusimos esto como una idea importante. Y en junio del año pasado, después de la primera vuelta de las elecciones, el doctor Montoya, que en ese momento era presidente del Partido de la Ciencia del Perú, que todavía no estaba, por supuesto, reconocido por el jurado, todavía no lo está, pero estaba ya constituido con ideario y estatuto. Es ahí donde se ve la necesidad de aprovechar, mejor dicho, no apoyar, sino aprovechar el hecho de que el candidato ganador en la primera vuelta había planteado su plataforma de crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, luego de una conversación que hubo entre el doctor Modesto Montoya y un grupo de científicos con el presidente electo en la primera vuelta, se encargó la elaboración de este anteproyecto de ley para hacer una contribución fresca e inmediata al presidente electo al primer día de su gobierno, y se trabajó duro, mes y medio de trabajo en una comisión que yo quisiera reconocer el nombre de las personas que trabajaron en esto, que estuvo liderada por miembros del partido, ¿no? Porque se encargó a miembros del partido esta constitución. Gerles Álvarez, un distinguido periodista, Álvaro Aures García, que es nuestro actual secretario general, César Borda, un distinguido militante, Pablo Chauca Malásquez, Rosa Delgado, una distinguida científica, doctora en inteligencia artificial, que realiza sus aportes desde Suiza, el doctor Jorge Linares, un distinguido físico con grandes lauros en Francia, y desde allá contribuyó también, Wilson Mamani, Abel Rosales, Yuri Tello, Elvis Torres, José Luis Vara, Juan Segarra, Javier Verástegui y por supuesto el doctor Modesto Montoya, que fue el que nos convocó. Entonces yo actué como un coordinador del grupo de trabajo y pudimos entregar al doctor Montoya el día 26 de julio del año anterior el anteproyecto de ley, que es el que se lo he enviado y que usted ha mostrado en pantalla. Ese anteproyecto de ley lo tomó el doctor Montoya y se lo entregó directamente a Palacio de Gobierno, a la oficina del presidente de la República, el primer día de su gobierno. Y desde ese momento ya nosotros hemos cumplido con hacer un aporte al país a través del gobierno del señor Castillo, que había prometido esto en su plataforma electoral. Y desde ese punto de vista sentíamos que estábamos haciendo una contribución importante.
De hecho, cuando primero el gobierno creó una comisión, esa comisión se instaló, empezó a revisar y trabajó su propuesta. Esa propuesta fue, por supuesto, debatida al interior del gobierno, fue mejorada y al final han presentado el proyecto de ley el día de ayer al Congreso de la República y ya está con el número 1202/2021 como proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Lo interesante es que en este proyecto de ley hemos encontrado, porque yo he hecho la comparación de nuestro anteproyecto con el proyecto de ley, y vemos con bastante satisfacción que gran parte de los articulados y los principales aportes de nuestro anteproyecto han sido recogidos en el proyecto de ley. Lo que no estaba, por supuesto, era en la parte de los exposición de motivo, algunos temas que nos escapaban a nuestra capacidad para poderlo realizar de la mejor manera, como era la determinación de la no duplicidad del ministerio que se trata de crear con las funciones de otros ministerios en este momento, y por otro lado el análisis del costo-beneficio para el país de la creación de este ministerio. Pero todo eso lo han hecho con los funcionarios del gobierno, de la PCM y de otros ministerios, y han logrado ya completar todos los puntos y presentar el proyecto de ley, de lo cual nos alegramos mucho y esperamos que tenga un apoyo de todas las bancadas, porque realmente es la tendencia mundial que ha sido probada como una garantía para asegurar que la ciencia, la tecnología y la innovación tenga todo el nivel de respaldo al más alto nivel en las decisiones que toma el gobierno en este tema de ciencia, tecnología e innovación. Así que en eso estamos esperando que se pueda aprobar, y si nos llaman para el debate en el Congreso de la República, con mucho gusto participaremos. Correcto. Eso es lo que le podría decir en cuanto a los orígenes. Y antes de ese debate, conversemos en Abriendo Puertas, Javier. ¿Cuál es la esencia del proyecto? Porque entendemos que es dar el paso en el tema del manejo de nuestros recursos primarios, inicialmente a la tecnología, al uso de la ciencia, la tecnología, que permita innovar la situación en la que estamos ahora. Esa es la esencia pero ¿cuál es el proceso? Tenemos el CONCITEC, tenemos instituciones de las universidades. ¿Sobre qué base se va a formar el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología en la parte operativa, nacional, regional? ¿Cómo está previsto eso, habiendo participado en el anteproyecto de ley, Javier? Sí. Nosotros reconocemos que el CONCITEC, que es un organismo dependiente de la oficina del primer ministro, de la PCM, es un organismo que ha hecho mucho esfuerzo con sus recursos personales y económicos limitados que tienen para hacer mejoras en la gestión de la ciencia, la tecnología e innovación, pero aún así es insuficiente. Lo último que ellos han hecho ha sido una reorganización, una reformulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ya está aprobado por ley, y bueno, se sitúa a la ciencia, tecnología e innovación a un nivel más elevado y se le da una capacidad de ser un nivel de asesoría o consejería de Consejo de Ministros, pero no tiene una voz cantante ni de en el ministerio. Entonces esa es la diferencia. La creación del ministerio asegura de que el sector ciencia, tecnología e innovación va a poner su presupuesto de manera planificada para los años siguientes, y de esa manera va a poder en cuanto a cada año, para que esos montos sean crecientes y podamos poco a poco influir en la creación de tecnologías que sirvan al desarrollo del país. Esto pasa también por la situación del investigador. El investigador o el científico que actúa en Perú es uno de los
más inválidos si comparamos con el resto de países, porque no tiene una línea de carrera. No hay una línea de carrera de científico, de investigador en el Perú, y eso hace que nuestros distinguidos jóvenes que terminan sus estudios de especialización, tanto en el Perú como en el extranjero, vean frustradas sus posibilidades de poder desarrollar su actividad científica en el Perú de una manera estable, porque no encuentran plazas de empleo digno dentro del Estado o incluso dentro del sector privado, aunque cada día hay más y más empresas que están contratando a científicos y doctores, pero no es suficiente. El Estado tiene que entrar a tallar y crear una carrera del investigador, y este ministerio va a tener como una finalidad crear esa carrera para que podamos tener científicos que ingresan a la carrera y ya se jubilan en esa forma, ¿no? Y por otro lado, la ley cubre un vacío porque no tenemos una normativa adecuada para la formulación de políticas, seguimiento de políticas, evaluación de las políticas y apoyo a todo el país para que se desarrolle de manera uniforme. Así como hay un CONCITEC, se propone también la creación de consejos regionales de ciencia, tecnología e innovación. Ya se hizo un ensayo en el CONCITEC con los pocos recursos que tenía en gobiernos anteriores del CONCITEC, el doctor Benjamín Martí Corena en la década del 2000 al 2006, el doctor Augusto Mellado en los años 2006 al 2011, y también la doctora Gisela Ojeda contribuyeron a desarrollar estos polos de desarrollo regional que lamentablemente no ha habido apoyo en los últimos años y se han disgregado, pero el potencial está ahí, empezar a crear institucionalidad de la ciencia, tecnología e innovación en todo el país, y a través de este ministerio ya queda normado. Así que creo que va a ser un aporte importante para el país y no va a ocasionar mayores gastos, porque la principal, en respuesta a su pregunta que me ha hecho específica, ¿qué es lo que aporta cómo se va a gobernar, en base a qué se va a hacer? En base al CONCITEC. Simplemente el CONCITEC se fusiona dentro del nuevo ministerio y prácticamente es un CONCITEC que deja de llamarse Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y se llama ahora Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esa es la situación. Entonces, en ese sentido, no va a haber un dispendio de recursos económicos, sino que se le va a dar el nivel de decisión que le corresponde al sector ciencia, tecnología e innovación, y ante la transformación del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONCITEC, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esa es la base del proyecto, mi estimado Néstor. Correcto. Estamos recordando también por nuestra labor periodística, Javier, que el Ministerio del Ambiente también se inició sobre la base del Consejo Nacional del Ambiente, el CONAN, de esos tiempos, y no generó mayor burocracia, mayor creación de burocracia. Y el CONCITEC en este momento está cumpliendo una función eficiente, creo, dentro de lo que le permite la ley y lo que le permite los presupuestos. El otro aspecto que quisiera, el comentario macro, Javier, es este ministerio que va a salir, hay consenso, entendemos, en las bancadas, lo más rápido posible, cómo se va a nutrir en la interna con CITEC, su origen, pero en el plano internacional, con la experiencia previa que ha señalado, estimado Javier, de los ministerios que ya existen en los países vecinos, pero mirando más allá, en el plano internacional, ¿cuáles son las recomendaciones en la exposición de motivos que seguramente tiene el proyecto de ley de que se va a nutrir? ¿De qué experiencias? ¿Abiertos al mundo? ¿Algún tipo de tecnología? Asia está avanzando muy bien en el desarrollo
tecnológico, y lo estamos comprobando, Estados Unidos, ¿cuál es la visión? ¿Cuál sería la recomendación de este ministerio con respecto a la experiencia internacional? Bueno, el anteproyecto que preparó el Partido de la Ciencia y en el proyecto de ley que el gobierno ha presentado al Congreso, hay artículos importantes que promueven la cooperación internacional con los grupos de investigación e incluso con las empresas líderes en tecnología en el mundo para poder hacer la transferencia de tecnología, proyectos de investigación e innovación conjuntos que permitan transferir esos conocimientos a los peruanos. Y de esa manera estamos seguros que no va a haber ningún problema, más bien va a ser muy positivo de que habiéndose creado este ministerio y estos artículos que promueven la cooperación, nosotros vamos a ser considerados de manera oficial por los países desarrollados, en particular por la Unión Europea. Ellos tienen un sistema de financiamiento de los proyectos de investigación de los países de la Unión Europea muy interesante. Son miles de millones de euros que se destinan para el financiamiento de estos programas, que en general han sido quinquenales. Comenzaron con el FP1 hasta el FP7, FP8, después pasaron a la Agenda 2020, el año 2020, y ahora está más avanzado. Pero se preparan esos proyectos con líneas, con temas de investigación que le interesa a la Unión Europea y de paso también nos interesa a nosotros, temas como en el medio ambiente, lo que hay que investigar para en salud también, en energía, en cada sector. Y ellos sacan concursos, establecen montos que van a distribuir en diferentes líneas de investigación ya preestablecidas por medio de un comité del más alto nivel de expertos europeos e internacionales, porque ellos no solamente llaman a los expertos europeos para establecer esas prioridades, sino se basan en los avances que hay en todo el mundo. Y con ese comité establecen cada 5 años cuáles son esas líneas que les conviene a Europa desarrollar. Y en esas líneas se establecen concursos que duran a lo largo de 5 años hasta que se cambia a otro bloque de ciencia, tecnología e innovación. Y lo interesante es que en esos concursos hay un rol especial para los países que tienen ministerios y tienen programas específicos de cooperación avalados por sus estados, y a esos países la Unión Europea les da una categoría especial porque pueden participar de manera más abierta junto con los grupos de investigación europeos en los concursos que se realizan en Europa. De esa manera, parte del dinero que reparte Europa para proyectos de investigación muy avanzados en temas que también interesan a nuestro país, sobre todo, por ejemplo, en el medio ambiente, en temas de desarrollo sostenible de la Amazonía, de la biodiversidad, etcétera. Entonces participan países que están asociados a la Unión Europea. Hasta hace unos años, los países que estaban asociados, por haber cumplido esas necesidades, eran países que tenían ministerios, como Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia recientemente. Todos ellos gozan de ese tipo de prerrogativas para poder acceder a fondos de la Unión Europea, donde no solamente es el fondo, sino la interacción con científicos del más alto nivel de Europa y del mundo. Eso es lo que nosotros vamos a poder, acceder por medio de un ministerio, entre otras cosas, por el impulso que se va a dar a la cooperación internacional. De manera que allí vamos a tener más ciencia y tecnología que puede ser transferida para el desarrollo de nuestro país. Porque, valgan verdades, nosotros no podemos hacer, como algún país ha querido, una autarquía en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y innovación. Por esencia, la ciencia es universal, porque se publica en artículos científicos que están abiertos a todo el mundo, o se publica en patentes que cualquiera puede revisar en todo el mundo. Solamente que en las patentes hay que pagar la licencia al poseedor de la patente si una empresa quiere
utilizar la patente en su país, pero eso no es un problema, porque justamente permite que nuestro país se desarrolle mediante la incorporación de tecnología reciente y avanzada. Así que la ciencia y la tecnología es universal, y eso es lo que queremos hacer, ponernos a la altura del mundo para poder aprovechar y avanzar más rápido. ¿Para qué? Para que resolver nuestros problemas, los problemas que atañen a las poblaciones más vulnerables en el país, por ejemplo, los niños de la edad de 0 a 36 meses que padecen de anemia. Es uno de los índices más elevados en el mundo de la anemia y de nutrición. También los problemas que atañen a lo que estamos viendo en estos días. Ha saltado a la luz pública y al debate general el tema de la derrame de petróleo. ¿Por qué? Porque ha afectado a Lima, que es la capital de un país importante, pero no hemos saltado con la misma energía a nivel de los medios y de las instituciones y de los sectores, cuando día a día o semana a semana se han venido produciendo derrames de petróleo en la selva amazónica. O sea, el mismo tema, derrames de petróleo, según la última información que he leído esta mañana, desde que comenzó la explotación del petróleo en la selva, en la época del gobierno militar, hay más de 500 derrames que están documentados, y ninguno de esos ha llegado a la terminación desde el punto de vista judicial. Todos están en las últimas etapas. No ha habido una compensación por los daños que han causado, sobre todo a la gente que no tiene otra forma de vivir, que es en base al agua, y el agua es lo que se le ha contaminado. Al contaminarse el agua, ellos no pueden bañarse, no pueden tomar el agua, no pueden comer los peces que es base de su alimentación, y también el riego que hacen para las plantas que cultivan a la orilla de los ríos también se ve perturbado y dañado. Así que es un grave daño que prácticamente hemos tratado de barrer y meter la basura debajo de la alfombra para ocultarla, pero no hemos resuelto el problema. Nosotros tenemos que resolver el problema, y esa es una de las tareas de nuestro partido. El partido Participe va a ser inclusivo para considerar todas las reclamos de la gente del país, ¿no? No podemos tener ciudadanos de primer nivel, de segundo o de tercer nivel. Todos son ciudadanos peruanos. Eso es lo que podría mencionar con relación a la cooperación internacional y al hecho de que un ministerio va a facilitar, va a mejorar la formación de investigadores, el trabajo de los investigadores, su colaboración con los organismos y investigadores de todo el mundo, y la transferencia de tecnología para que sea llevada a las empresas que trabajan en nuestro país, para que cambien, transformen nuestra realidad, incluyendo las tecnologías más avanzadas, que son ambientales, que son más convenientes, que dan mejores resultados, más productividad, más competitividad para nuestros productos, etcétera. Eso es lo que le podría decir. Correcto. Y hay un aporte también importante en este escenario del Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, doctor Verástegui, y tiene que ver con el aporte de los científicos peruanos que están en el exterior. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar no a uno, sino a varios investigadores de primer nivel de todas las ciencias y de toda el saber humano. También va a haber un aporte importante de los peruanos científicos en el exterior. Ahora con la virtualidad no hay necesidad de estar en presencia física. Creo que eso va a ser también un gran aporte que hay que destacar. En todas las ramas del conocimiento humano tenemos especialistas de primer nivel en educación, en ciencia, en cultura, también en el arte, de manera que hay un aporte importante. ¿Cómo se va a canalizar? ¿Cómo se estima que se va a canalizar, Javier, estos aportes de los exitosos peruanos científicos en el exterior?
Ese es un tema muy importante. Algunos países han tomado iniciativas muy interesantes y que tenemos que analizar, estudiar y copiar en lo que sea pertinente. Estos países primero han comenzado por identificar en todo el mundo dónde están esos científicos peruanos, dónde están trabajando. La idea no es que vengan al Perú a residir acá, porque eso es imposible, haríamos mal si tratáramos de hacer eso. Es mejor que se queden ahí donde están, dirigiendo centros de investigación, institutos, universidades, haciendo investigación avanzada en esos países, pero que colaboren con nuestro país, estableciendo acuerdos de colaboración, proyectos conjuntos, formación de nuestros investigadores en los lugares donde ellos están trabajando, pasantías para que puedan viajar allá los investigadores peruanos, trabajar junto con los investigadores peruanos que están en el extranjero y con los otros extranjeros que trabajan en esos laboratorios para que podamos avanzar más rápido y traer soluciones para nuestro país. Y en algunos casos traer también temporalmente a los peruanos en el exterior para que pasen algunas temporadas cortas, porque ellos no pueden quedarse medio año, un año, pero podrán venir por semanas para dictar algunos cursos, para iniciar algunas investigaciones, demostrar alguna tecnología implícita en algún equipo instrumental de investigación. En fin, hay muchas formas y ellos lo van a hacer con mucho gusto porque están deseosos de hacerlo. Más bien, el que Perú no les toque las puertas es una situación que a ellos los dejan mal situados, porque ellos esperarían que a través de la embajada en cada país el cónsul o algún asesor científico, cosa que no tenemos agregadurías científicas en nuestras embajadas, ellos se identifiquen, se acerquen a ver de qué manera ellos pueden intercambiar sus conocimientos a través de acuerdos de cooperación específicos con universidades, institutos y grupos de investigación de Perú. Esa es la idea que se quiere formar. Nosotros vamos a impulsar fuertemente las agregadurías científico-tecnológicas en todas las embajadas del Perú en el extranjero, en particular en aquellos países donde hay más ciencia y tecnología avanzada. Eso va a ayudar y de esa manera vamos a identificar y vamos a promover la cooperación de los peruanos en el exterior, y no solo de los peruanos en el exterior, sino también de los científicos extranjeros con el Perú. Correcto, y estoy recordando, Javier, la entrevista que hemos tenido al doctor Rodomiro Ortiz el diciembre pasado, que es científico, va a recibir el premio Vertebos en estos días, si es que no lo ha recibido la Real Academia Sueca de Agricultura y Silvicultura. Un aporte, por ejemplo, un aporte de un destacado investigador peruano que están en el mundo y en todas las ramas del conocimiento. ¿Algún comentario sobre el doctor Ortiz, Javier? Claro, el doctor Ortiz, Rodomiro Ortiz, es miembro también de una asociación de la cual yo también participo y he activado, se llama la Asociación Peruana para el Desarrollo de la Biotecnología. El doctor Ortiz es un distinguido científico, es biotecnólogo, es biólogo que ha hecho una especialidad en biotecnología de plantas y es reconocido por haber dirigido grupos de investigación en centros internacionales en todo el mundo. Y hace unos 8 años o 10 años se ha establecido ya en Suecia para dirigir grupos de investigación allí, y es uno de los científicos peruanos que más publica en el mundo. Tiene una promedio de 400 o 500 artículos científicos publicados en las revistas más importantes del mundo, y es una persona que colabora permanentemente con todos los grupos de investigación peruanos. Él viene regularmente al Perú y a través de la Universidad Agraria está en contacto con los grupos de investigación, porque su campo es justamente la biotecnología aplicada a la agricultura. Es muy reconocido, y el premio Vertebos que le da la Academia Sueca de la Agricultura es un reconocimiento de ese trabajo incansable para el beneficio de todos los ciudadanos del mundo mediante la ciencia aplicada a la agricultura. Entre otras cosas, por ejemplo, él está demostrando
en los últimos artículos, que es posible mediante la edición del genoma de las plantas sin tener que introducir ningún gen extraño de otro organismo, sino rearreglando, suprimiendo o ensalzando el rol que tienen los genes propios de esa planta. Es posible lograr soluciones a problemas de productividad, de enfermedades, de resistencia al cambio climático. Todo eso es necesario y él está muy consciente de el rol que tienen estas tecnologías para el cambio, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. De no hacer esas cosas, vamos a poder fracasar en alimentar al mundo, en un mundo que se está deteriorando y que urgentemente necesitamos soluciones para qué sembrar cuando el clima cambió en una zona, se volvió más desértico, menos agua, o en otra zona donde llueve mucho, o en otra zona donde lo que era un páramo o una permafrost empieza a ser liberado de hielo y se vuelve una tierra agrícola. Así que todo esto es materia de estudio y tenemos el gran orgullo de que uno de nuestros científicos egresado de la Universidad Agraria La Molina dirija este grupo de investigación y que vaya a ser premiado por la Academia Sueca en pocos días. Así que claro, pero además Javier, tenemos al doctor Luis Becerra López Lavalle, que tenemos pendiente una entrevista con él. Es biotecnólogo, también compatriota, que ha sido nombrado director de investigaciones del Centro Internacional de Agricultura Biosalina, con sede en Dubái. Y también, ¿por qué no recordar y tener en la agenda al doctor Jorge Linares, investigador en temas educativos y que se encuentra en Francia? De manera que tenemos un abanico importante de investigadores, de científicos que seguramente van a ser participantes, no solamente de Partícipe, el Partido de la Ciencia del Perú, sino también de este Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que está en camino a su promulgación en el Congreso de la República, Javier. Claro, este ministerio se va a dedicar a esas cosas de manera oficial, funciones oficiales va a tener para promover la cooperación internacional, entre otras cosas, identificando a los actores, creando una red mundial de, ¿cómo se llama esto? Se llama agregados científicos tecnológicos en las embajadas, que son científicos, pero que van a asesorar allá para que identifiquen los grupos de investigación, los investigadores que pueden aportar al Perú, entre ellos los peruanos que están en esos países, y hacer que nosotros nos beneficiemos de esa cooperación. Así que esa labor la van a realizar con el apoyo de todos, de los partidos como Partícipe, por supuesto, se compromete a apoyar, y también, por supuesto, de las asociaciones e instituciones que trabajan en temas ya más específicos de la ciencia, como les mencionaba, la Asociación Peruana para el Desarrollo de la Biotecnología, llamada Perú Biotech, conoce muchos investigadores en esa rama en todo el mundo y podemos aportar al ministerio para que se haga esa base de datos de los científicos biotecnólogos en el mundo. Y así como esa asociación, hay muchas otras que en su especialidad van a aportar los contactos con los cuales vamos a establecer una red internacional para el beneficio del Perú. Y finalmente una gran propuesta, ¿no? Una interesante propuesta, lo de las agregadurías científicas y tecnológicas. Vamos a conversar más adelante sobre cómo recibe esta propuesta a la Cancillería, que está en una etapa también de innovación, de cambios, y esos cambios tienen que darse también en este tema de las agregadurías. Muchas gracias, Javier, por el tiempo, por los conocimientos, en nombre de nuestros televidentes de Abriendo Puertas. No, muchas gracias a ti, Ernesto. Estás haciendo una muy buena labor en difundir este tipo de información, análisis, que no solamente con los invitados de Perú, del Partido de la Ciencia del Perú, sino
otros que invitas a tu programa y que permiten analizar, debatir y dar apreciaciones sobre lo que está pasando en el Perú en todos los campos. Muchas gracias a ti y será hasta la próxima. Felicidades. Sí, hasta cualquier momento. Debe ser en unas 2 semanas que seguramente van a haber más novedades. Esta legislatura ya termina la próxima semana, de manera que habrá que esperar a la legislatura, salvo que exoneren de algunos procedimientos y se agende.